amigo televidente? Feliz fin de semana. ¿Cómo están ustedes? Agradecemos de todo corazón que nos permita llegar a sus hogares a través de Una Mano por Guate, hablando de la esperanza y sobre todo del enorme trabajo que hace nuestra gente desde cada uno su competencia. En este fin de semana me encanta la idea de hablar del COVID-19, cómo nos ha cambiado la vida, pero cómo también muchos han estado en primera línea de batalla ayudando a quienes están enfermos o se han enfermado a que se recuperen. Esa labor de verdad es tan loable y no tiene nombre porque ha permitido que podamos decir que hemos superado como nación el COVID-19, aunque lamentemos la pérdida de muchos familiares, de muchos amigos, de personas cercanas. Es importante mencionar el tema de la vacunación, la inmunización y la ayuda que esto representa para nuestra población. Son más de 155,000 recuperados desde el pasado 13 de marzo, cuando comenzó el primer caso a registrarse aquí en nuestro país. La lucha ha sido ardua, la batalla permanece y seguimos en pie de lucha para poder superar la crisis que provoca esta pandemia. Nos acompaña hoy pues en entrevista el doctor Eduardo Camey, a quien particularmente agradecemos su tiempo. Sabemos que es muy valioso tomando en cuenta su labor como médico y él ha atendido a pacientes en el Seguro Social. Nos acompaña en el programa y quiero desearle y agradecerle muchas bendiciones también para ustedes como cuerpo médico. Doctor Camey, el espacio es para usted. Comencemos hablando de cómo describe su experiencia de atención ante la situación del COVID-19. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Odilí, mucho gusto. Bueno, pues inicialmente pues ha sido un proceso, ya vamos a casi a completar el año de habernos enfrentado por primera vez a esta enfermedad. Creo que la describiría como una etapa inicial de incertidumbre porque no sabíamos exactamente a qué nos enfrentábamos como médicos. Poco a poco fue saliendo más información y esta incertidumbre pues poco a poco se fue calmando y se fue tranquilizando conforme fuimos actualizándonos día con día, que iba saliendo nueva información. Obviamente tuvimos que ser muy clínicos y juiciosos a la hora de interpretar los resultados de los estudios, pero pues poco a poco hemos ido cambiando. Inicialmente no sabíamos mucho cómo tratar la enfermedad y iba saliendo algún estudio, nos daba esperanza, nosotros iniciábamos algún tratamiento, pero después salía otro estudio que decía que no, y así nos teníamos que ir poco a poco. Mirábamos que el tratamiento que le dábamos muchas veces a los pacientes no les ayudaba, y era un poquito frustrante al inicio, pero poco a poco que ya hemos conocido más la enfermedad, ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos qué esperar incluso, y hemos ido ganando experiencia en el proceso, pues creo que poco a poco hemos ido mejorando nuestra atención a los pacientes. Muchos pacientes han mejorado, han salido nuevas terapias y esas terapias han sido exitosas. Entonces hemos visto cómo sí, con estas nuevas terapias ha ido cambiando nuestro concepto de la enfermedad, y ahora hay un poquito más de seguridad en cuanto a cómo le va a ir a determinado paciente o no. Lógicamente, inicialmente teníamos esta incertidumbre de no saber cómo tratar al paciente porque era una enfermedad nueva, pero ahora ya sabemos más información, ya tenemos más, ya podemos tratar de mejor manera a los pacientes. Claro que sí, usted lo ha descrito muy bien. Ha sido una batalla con muchas opiniones encontradas y con el carácter de urgencia que esto pues ha representado desde que se comienzan a suscitar casos aquí en el país y sobre todo en el mundo. Lo que hemos visto ha sido impresionante, la batalla que ustedes como médicos han pues hecho y lo que han librado también como médicos. Doctor, me gustaría que habláramos del tema. Bueno, como seres humanos siempre pensamos en el entorno y lo que nos aqueja particularmente a cada uno, pero ahora quiero preguntarle, porque sé que muchos tienen esta duda, a usted como médico, ¿qué ha sido lo peor que le ha tocado vivir durante la pandemia? Lo peor, Odilí, fueron los primeritos días, que incluso no sabíamos cómo se iba a comportar la enfermedad aquí en Guatemala. Después nos fuimos dando cuenta que se comportó de manera exactamente igual a como se comportó en otros países, pero inicialmente teníamos esa etapa que no sabíamos ni siquiera cómo se iba a comportar acá. Y después, lo peor fueron esos primeros, te hablaría de esos primeros 2 o 3 meses que no sabíamos mucho de la enfermedad, no teníamos una terapia establecida que supiéramos que era eficaz, comprobada en los estudios clínicos, no teníamos esa terapia que supiéramos que de verdad iba a ayudar a los pacientes. Entonces, esa incertidumbre y frustración, y ver a los pacientes
que no podíamos hacer mucho por ellos y que solo les dábamos tratamiento de soporte. No había una terapia establecida, no un algoritmo o una terapia, una guía establecida para tratarlos. Entonces nada más era darle soporte y ver cómo algunos se deterioraban, y eso sumado a que los casos fueron aumentando poco a poco, se saturó el servicio de salud, habían pacientes que ya no alcanzaban a tener oxígeno. Entonces ver eso, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, como era por ejemplo ponerles oxígeno, pero no teníamos suficiente oxígeno para darles. Entonces ver ese tipo de cosas creo que fue bastante frustrante, y eso fue lo peor que nos tocó vivir durante la pandemia, principalmente los primeros días. Claro. Esa hoja de ruta que constantemente cambiaba, doctor, que no se sabía lo que hace una semana era viable para ser utilizado o suministrado. Esta semana se confirmaba que no lo era porque provocaba otras complicaciones. Así que muy delicado el actuar por parte de ustedes como médicos ante este enemigo silencioso y totalmente desconocido. Doctor, hablemos cómo ha cambiado el panorama a pasar de los meses, ya con más conocimiento de la enfermedad. Usted bien lo ha descrito y estamos a punto de que se concrete un año de que aquí en Guatemala se dio el primer caso. Háblenos usted en su experiencia, cómo ha visualizado esas fases que hemos atravesado. No, pues las fases que hemos observado son lógicamente hemos ido, cada día tenemos que irnos actualizando conforme a nuevas terapias, conforme a nuevos tratamientos, ser juiciosos con los estudios clínicos que vamos leyendo. Inicialmente los estudios no tenían la suficiente cantidad de pacientes, por ejemplo, entonces teníamos que ser muy críticos, pero ahora ya han salido estudios que han ido avanzando, nos han dado buena seguridad de que estamos haciendo el tratamiento correcto que va a ayudar a los pacientes. Y durante este año, en lo que ha ido cambiando es que nuestro conocimiento ha cambiado en todo sentido, no solo en la forma de tratar al paciente, sino incluso las famosas oleadas de casos que hemos visto en todo el mundo también han ocurrido aquí, y curiosamente se han mantenido, se mantiene un patrón donde nosotros como médicos ya sabemos que cuando hay alguna actividad o algún día donde tiende a haber mucha aglomeración de gente, a la semana o a las 2 semanas tenemos un repunte de casos, y eso lo vemos en los hospitales, lo vemos en cualquier clínica, cualquier hospital privado. Por ejemplo, si sabemos, por ejemplo, el Día de la Madre, que es un día donde mucha gente tiende a salir, sabemos que a la semana, a las 2 semanas, iba a venir un repunte de casos. Para Navidad lo mismo, probablemente ahora para el Día del Cariño será igual en unos días, para Semana Santa. Entonces, incluso en este conocimiento de la enfermedad, aquí en Guatemala nosotros hemos mejorado, porque ahora ya sabemos cómo se comporta la enfermedad, ya sabemos qué esperar, ya sabemos cuáles son los días en los cuales vamos a ver un poquito más de repunte de casos. Otra cosa que ha cambiado es que incluso cuando comenzó la pandemia, los primeros meses, mucha gente comenzaba con sintomatología gripal o alguna sintomatología inespecífica que tal vez no era propiamente de COVID, pero que podía ser por la gama tan amplia de síntomas y signos que presenta la enfermedad. Entonces los pacientes llegaban al hospital a hacerse hisopado porque tenían esa ansiedad de que no sabían si tenían o no tenían la enfermedad y querían saberlo. Ahora ya no es así. Ahora muchos pacientes comienzan con síntomas gripales, algunos asumen que ya tienen COVID, otros van y se hacen la prueba, pero ya no consultan al hospital, y van al hospital hasta que verdaderamente tienen alguna sintomatología, como ya dificultad respiratoria, necesidad de oxígeno o alguna otra cuestión, ya consultan. Entonces así es como se ha ido moviendo la enfermedad en el paso del año, de este año que la hemos tenido entre nosotros. Bueno, y cabe mencionar que hay que continuar con las mismas medidas. Doctor Camey, hoy hay mucha incertidumbre, pero en otro contexto. La vacunación, la inmunización que va a comenzar, de hecho, por quienes están en primera línea como usted, atendiendo a pacientes. ¿Cómo puede coadyuvar a la población guatemalteca y al Ministerio de Salud Pública y al sistema sanitario para poder ir conteniendo los efectos que esto está teniendo en la población? Es que sí, es una ayuda a la vacunación, pero hay que tomar en cuenta, Odilí, que hay 3 cosas que ya están bien establecidas, que son las que ayudan a prevenir los contagios por COVID. Y esas cosas son el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Estas 3 cosas son los pilares fundamentales para prevenir la propagación. ¿Por qué? Porque la vacunación, si bien es cierto, nos va a ayudar, pero como en cualquier vacunación contra alguna enfermedad nueva, la vacunación necesita el 80% de la población de determinado país o incluso mundial para que de verdad la enfermedad se considere que está controlada. Entonces, aún haya vacunación, estas 3 medidas van a continuar con nosotros, es decir, el lavado de manos, la mascarilla
y el distanciamiento deben de permanecer por lo menos un par de años en lo que se llega a ese 80% de vacunación. Y ahí es donde dependerá también la velocidad con la que se vacune a nuestra población y a la cantidad de gente, ¿verdad? Claro, hay muchos factores que van a tener que ser tomados en cuenta. Doctor, ¿qué le piden ustedes a la población guatemalteca como médicos, tomando en consideración que, por ejemplo, usted ya lo mencionaba, el comportamiento ha sido el mismo? Cuando hay una actividad, por ejemplo, como un Día del Cariño, un Día de la Madre, festividades de fin de año, los incrementos en casos se siguen dando. Ahora se viene un descanso particularmente amplio, que es la Semana Mayor. Ustedes como médicos en este punto de la pandemia en Guatemala, ¿qué le recomiendan a la población que nos está viendo? Sí, nosotros como médicos entendemos que la máquina de la economía tiene que continuar funcionando, la gente necesita trabajo, necesita comer, la economía necesita seguir funcionando, pero también como médicos estamos viendo la realidad en los hospitales, en las clínicas, tanto en lo privado como en lo público. Entonces nosotros lo que solicitamos a las personas es que tomen estas 3 medidas que te mencionaba previamente: el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, porque son las 3 medidas que consideramos y que ya están bien establecidas, que van a ayudar a prevenir el contagio y la propagación del virus. La vacuna será un momento, es una esperanza que hay, pero como te mencionaba previamente, hasta llegar al 80% de la población, estas 3 medidas van a continuar con nosotros. Entonces lo que le pedimos a la gente es que intente mantener estas medidas en función de evitar o disminuir la propagación del virus. Excelente, gracias doctor Eduardo Camey Wong por atender a Una Mano por Guate y por tener la apertura de hablarnos prácticamente de lo que ustedes como médicos han tenido que vivir. ¿Alguna palabra que usted quiera decir a nuestra audiencia, doctor? No, nada más, muchas gracias por la invitación y un saludo. Un fuerte abrazo para ustedes también. Y bien, amigos televidentes, seguimos hablando de lo que se ha suscitado en torno al tema de COVID-19. Hablamos de esos recuperados, que es la esperanza que todos tenemos de sobrevivir a esta situación. Hasta el momento en Guatemala han sido más de 150,000 guatemaltecos los que se han logrado recuperar y realmente son bendecidos de vivir para contar todo lo que conlleva a contagiarse del nuevo coronavirus. A continuación le compartimos algunos testimonios de quienes vivieron esta enfermedad en carne propia y cómo lo lograron superar. Escuchen. De salud, porque 23 días estuve, pero gracias a Dios vine aquí respirando poco aire, pero ahora me siento bien, satisfecho de haber recibido aquí la asistencia necesaria. Estoy muy agradecido con el personal técnico de trabajo en la salud. Muchas gracias por todo. Les agradezco mucho. Mi trabajo es de taxiar. Esa vez me dijo un doctor aquí que posiblemente el problema pudo haber sido el estar tentando dinero. Me descuidé un poco. Pero yo les pido a todos de que tengamos más cuidado. En ese sentido, cuidarnos más porque habemos muchos con la necesidad de andar trabajando, pero nos descuidamos. Entonces les pido a todos que tengan ese especial cuidado, y así como ustedes también son muy especiales para mí, y yo les agradezco. Sinceramente, darle las gracias al sistema de salud, un sistema de salud muy integrado. A mí me diagnosticaron al mediodía del día 12 de enero y yo ya en la tarde ya estaba en cuidados intensivos. Y aquí estuve 14 días hospitalizado en mi recuperación, donde la atención de todo el personal no deja nada que decir. Es muy satisfactorio el compromiso, la dedicación, el esfuerzo, tanto de los subespecialistas como de la gente de limpieza, la gente de terapia, que es muy motivadora, ¿verdad? Y gracias por apoyarme y poderme devolver con vida a mi familia.
Tocar el timbre de la victoria. Ahí donde estaban ellos colocados es donde le dicen adiós a esa recuperación tan complicada. Y bueno, son testimonios sorprendentes de lo que muchos han catalogado como un milagro, como una segunda oportunidad o como un regalo de nuestro Señor. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no nos cansamos de decir gracias al equipo médico que se encuentra batallando en los diferentes hospitales a nivel nacional, tanto públicos como privados, y que han ayudado a poder superar pues estas crisis y sobre todo a poder ayudar a que los demás sigan con vida, aunque ellos arriesgan la vida propia. Es importante mencionar la narración de otros guatemaltecos que superaron también el COVID-19. Aquí en Una Mano por Guate lo tenemos para todos ustedes. Escuchen. Soy un paciente egresado el día de hoy, de 40 años. La verdad que quiero hacer conciencia a toda la población de Guatemala, porque en realidad me tocó vivir una enfermedad que pensé que no me iba a tocar. Parte de ello fue el descuido, de no guardar las medidas de distanciamiento, ni mucho menos las de bioseguridad, que hasta el día de hoy se siguen recomendando. Yo les pido de favor que si en verdad aman a su familia, si en verdad se aman ustedes mismos, si en verdad aman a esta nación, por favor, cuídense. Eso no es suficiente. Hay gente ahorita en este momento colapsando, en estado crítico, y muchas veces en realidad creemos que esto sucede. Protéjanse y no hagan caso a lo que ya está haciendo, porque esto es una amenaza. Yo les digo. Es importante cuidarse y tomar muy en serio lo de esta enfermedad, pues, porque yo también ya lo tuve. Estuve ya en cuarentena también, toda mi familia, mi esposo, mis hijos, después mi papá, mi mamá. Entonces hay mucha gente que no cree en eso, ¿no? Y es una realidad. Entonces todo esto nos indica que tenemos que cuidarnos. Yo les agradezco con todo el alma, porque hicieron por favor lo que siguen haciendo. Tengo 68 años y aquí pasé un día y no sé nada. Yo le encargo a toda la gente que tenga cuidado, que se cuide, que no se descuide de nada, que tenga mucho cuidado con su familia y todo. Tengo 31 años, me infecté de COVID hace 2 semanas, estuve en el hospital aproximadamente 14 días y pues quiero pedirles principalmente a los jóvenes que se cuiden. Esta enfermedad causó estragos en mis pulmones, pero gracias a Dios primero. Y segundo, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, al personal de limpieza, es que yo estoy vivo. Entonces, del fondo de mi corazón, quiero pedirles que si ustedes se quieren a ustedes, quieren a su familia, cuídense, desinfecten todo, lávense las manos, no se toquen la cara, usen la mascarilla, sigan todas las instrucciones, por favor, de las autoridades de salud. Afuera ve el COVID como algo, ay, no me va a pasar. Yo, a pesar de cuidarme mucho, me tocó. Ustedes saben que yo venía muy mal y tuve miedo de morir. Y yo sé que si Dios me los puso a ustedes en el camino, es porque viene Manuelito, la segunda parte. Nunca me imaginé que en este bendito hospital hubiera tanto amor, hubiera tanta dedicación, desde aquel que levanta la basura hasta los médicos profesionales, pasando por los enfermeros, hasta por la gente que sirve la comida. Ahorita voy a tocar el timbre de la victoria, pero yo no quiero llamarle timbre de la victoria, porque la victoria es de ustedes. Mío es el agradecimiento. Y aunque parezca irónico, estoy feliz de haber superado el COVID. Pero hoy que me voy, me siento triste de irme. Y eso lo que significa es que el amor que se entrega aquí en este lugar desborda cualquier sentimiento. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del...
De verdad, el corazón se logra volcar de agradecimiento a todos los médicos, enfermeras que han dejado horas, días, turnos completos, incluso cubriendo a otros compañeros que han enfermado para lograr sacar adelante a estos enfermos de COVID-19 en los hospitales a nivel nacional. Y de verdad, como decía Manuelito Morales, la lucha y la batalla es suya, de la mano de Dios, y el agradecimiento de toda la gente que ha dicho: lo superé y salí adelante de esta terrible enfermedad que nos ha aquejado no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Pero vea, ¿qué hacer para evitar contagiarse del COVID-19? La prevención vale más que 1000 palabras. Aquí le hablo de la utilización de doble mascarilla, que ha sido uno de los temas que en los últimos meses se ha hablado mucho. En lugares cuando hay mucha afluencia de personas, es una de las recomendaciones que hacen los expertos. Pero aquí, en Una Mano por Guate, vamos detrás de los médicos a nivel nacional. A continuación, el doctor Edwin Bravo nos hace justamente la referencia a varios consejos que debimos seguir al pie de la letra para utilizar herramientas de forma adecuada y evitar contagiarnos del COVID-19, que sigue presente entre nosotros. Es algo que debemos todos de colaborar en el hecho de usar permanentemente nuestra mascarilla. Incluso si hay un lugar donde hay acumulo de gente muy fuerte, lo que es prudente y correcto usar doble mascarilla. Como usted puede observar, hemos colocado una máscara quirúrgica y también una KN95 por la parte externa. Hay estudios científicos que nos demuestran que ayuda grandemente a filtrar mucho más el paso del virus. Entonces, si yo estoy en un lugar que entro abruptamente y hay aglomeración y no puedo hacer algo, esto lo va a proteger. O sea, no es solo el hecho de usar mascarilla, puede utilizar la doble protección que nos va a ayudar. Recordemos que entre menos contagio, pues la vida va a tener que ir moldeándose de otra manera, y si tenemos estas nuevas disposiciones que cada centro comercial, lugar, tiene que tener el resguardo del distanciamiento, de las medidas de bioseguridad, y así como también los horarios. Los supermercados están de diferente hora, las tiendas de barrio también, y recuérdense que el problema es que nosotros lleguemos y no guardemos el distanciamiento social, mucho menos no usar la mascarilla. Entonces, es sumamente importante que nosotros, la población, colaboremos, porque cada uno que colabora ayuda a que no se disemine y que podamos restablecer mejor nuestra actividad diaria. Le agradecemos mucho, doctor, por las recomendaciones, y en ese sentido también el Ministerio de Salud Pública ha enfatizado que precisamente se debe respetar el aforo en cada uno de los lugares públicos, y también respetar siempre las medidas sanitarias para evitar contagios. Y vea, particularmente otro tema fundamental en la actualidad es el tema de la vacunación, que será la primera fase enfocada en los médicos y enfermeras a nivel nacional. El Hospital Roosevelt está llevando a cabo una campaña interna. Esto para dar a conocer los beneficios de poder vacunarse. Como parte de esa primera fase, recordemos que están en primera línea de atención, serán vacunados cuando llegue el contingente a nuestro país. Pero esta campaña, ¿qué es lo que busca? Pues simple y sencillamente, busca darles información al personal médico de los beneficios de ser vacunados, las reacciones que pueden tener y sobre todo el tema de fomentar la vacunación y perder el miedo ante rumores que surgen en el ambiente. ¿Por qué se los menciono, amigo televidente? Porque muchos han dicho: no me voy a vacunar, me da miedo. Pero las autoridades a nivel internacional han llevado a cabo muchos estudios para asegurar que su vacunación, valga la redundancia, sea segura. Vea. Vacunarnos genera lo que se llama una reacción, una reactogenicidad. Eso quiere decir que podemos tener dolor en el brazo, dolor de cabeza, fiebre y malestar. Esto puede durar 2 días y puede manejarse solamente con acetaminofén. Eso es lo que se ha descrito en la mayoría de las personas que han recibido las vacunas. La vacuna del COVID-19 contiene en esa sustancia un material que va a hacer que nuestro cuerpo lo reconozca como que si fuera el virus y va a generar defensas contra ese supuesto virus. Cuando aparezca el verdadero,
nuestro cuerpo ya tiene memoria y va a poderlo atacar. Unas son el mejor invento que ha habido en la humanidad. Durante muchos años supimos que cuando hay una vacuna en momentos de pandemia es la mejor manera de pararla. Eso ya sucedió en la historia con la viruela. Ahora tenemos vacuna contra el COVID, una pandemia. Sabemos que si nos vacunamos en el planeta, por lo menos más de la mitad, vamos a poder vencer al COVID. Por eso es importante vacunarnos. Así que este programa está dedicado a todas las personas que se han recuperado del COVID-19, a quienes han perdido a un ser querido, a un amigo, a un familiar, o a quienes están justamente batallando en hospitales a nivel nacional por seguir superando la pandemia. Recuerde que usted hace la diferencia y el agradecimiento es el nuestro. Amigo televidente, a seguirse cuidando, a seguir utilizando la mascarilla, a seguir manteniendo distanciamiento social y sobre todo a seguirse lavando las manos para que en unos años podamos decir que superamos juntos este terrible episodio que hemos vivido en el mundo entero. Ha sido un gusto acompañarle, le deseamos excelente tarde de fin de semana. Esperamos la próxima semana, cuando juntos demos una vez más una mano por Guate.